De vuelta con Cerrando la Noche, de inmediato vamos a dar paso a nuestro segundo invitado de la noche, el doctor Marino Mendoza, con el que se puede hablar de todo. Es un hombre con experiencia de Estado, es un hombre sobre todo con experiencia de la vida, que yo creo que es la principal enseñanza, doctor, del ser humano. Sí. Así es. El que diga lo contrario está equivocado. Bienvenido. No, gracias, noche. gracias. Yo complacido de estar con ustedes. Yo te doy seguimiento porque la gente que está en la televisión, bueno, pues uno tiene esa dificultad. A uno no lo ven, pero uno sí puede verlo. Pero los afectos se mantienen. Y los afectos, sí, claro. Sí, a pesar de no verse con frecuencia. Sí, así mismo. Doctor, hay muchos temas. Sin embargo, hay un tema que me gustaría iniciar la conversación con él. A partir de su experiencia de la vida, su experiencia como un político militante, su experiencia como ex juez también. Creo que es oportuno hablarlo. Y es el tema vinculado a las reformas al sistema de partido político, la República Dominicana, para fortalecer la democracia en el país. El tema vinculado al financiamiento de los partidos políticos, justo en estos momentos en que estamos observando una cantidad de exfuncionarios y funcionarios que en definitiva son políticos vinculados al tema de narcotráfico, doctor. Preocupaciones y posibles luces que puedan aparecer en este túnel. Sí, bueno, yo primero que nada feliz de estar con ustedes. El panorama de nosotros no anda bonito. Realmente yo creo que si a la política no se le da un giro, nosotros aquí los partidos van a tener dificultades a futuro. Y yo diría que a futuro no tardío. Porque es que nosotros ya la clase política ha ido contribuyendo al descrédito. Por ejemplo, tú te encuentras, y cito ese caso porque es muy reciente, con un político regidor de Boca Chica que está siendo procesado, que están ya mandándolo en extradición. Entonces nos encontramos con que ese señor tuvo 3 expedientes, 2 de ellos por narcotráfico, y tú te explicas cómo. El primero fue en el 2012. Entonces los partidos no fijan atención al tema y siguen dándole oportunidad al que tiene el dinero y no miran más allá de eso. El que tiene el dinero, ese es el mejor candidato, porque tiene para gastar. ¿Y quiénes son los que tienen dinero para gastar? Yo fui candidato en 3 procesos. A diputado, a los 3 gané 2. Pero realmente la política se ha complicado de una manera tal que el que no tiene millones no puede aspirar a nada aquí. A nada, ni a regidor, ni siquiera, mucho menos a diputado. Entonces, porque ya la ética, la moral y el compromiso social del político con la gente se ha ido a pique. Progresivamente ha ido perdiéndose, progresivamente, y entonces ahora nos encontramos que lo que vale es que el dinero, para todo el dinero. Y penosamente el descrédito llega. Y el descrédito yo creo que no le falta mucho para llegar y sentarse en este país, porque nosotros estamos bordeando el fondo de la crisis en nuestro país. Penosamente, hay que decirlo. Entonces, los partidos son los más llamados a corregir esa situación y a contribuir a que la política haga un giro hacia lo ético, hacia el compromiso social. Ustedes se acuerdan cuando aquí se ejercía un periodismo diferente al de hoy. Era un periodismo de compromiso social. Entonces ahora no, ahora el compromiso es a otro nivel. Y yo pienso
que nosotros estamos en un deterioro progresivo de lo que es el desenvolvimiento moral y ético de nuestra sociedad. Y los partidos no están ajenos a esa situación. Y creo que todavía hay tiempo para corregir, pero hay que tener la voluntad política para corregir las cosas. Porque si no, nosotros vamos a ir perdiendo, la fortaleza moral ha ido menguándose en lo político. Ya aquí, fíjese que aquí, según los estudios de mercadeo, la clase política tiene un reconocimiento de un 2 a 3%, es decir, lo que se cree en los partidos todavía, pero realmente nosotros no tenemos una situación que nos permita decir vamos por buen camino. No, porque es que todos los días vemos cómo se va manifestando un acontecimiento negativo, nefasto para el desenvolvimiento de la actividad política. Yo creo que si no se actúa rápido, nosotros pronto vamos a estar en una, como decía don Gillo Erasme Peña, en una varaunda social, donde no vamos a poder decir tenemos propósito marcado, firme, para favorecer la buena conducta de la sociedad y el buen comportamiento de la gente, porque se ha ido perdiendo la fe. Eso es lo que yo creo en este momento. A ver, yo menciono mucho acá que la solvencia reputacional es muy importante al momento de usted trazarse cualquier iniciativa. Y a veces me acusan de que yo estoy juzgando previamente a los seres humanos. Pero en materia de actividades ilícitas, yo no sé por qué, pero en todos los pueblos conocen quienes están metidos en cosas malas. Así es. Puede ser de narcotráfico, puede ser de evasión de impuestos, puede ser de corrupción. Resulta que los partidos a eso no le hacen caso. Por eso que usted decía, sí, no es solamente el proceso de corporatización desde el punto de vista económico, sino la pérdida de norte moral e ideológico. Entonces, ¿cómo? ¿Usted cree que, usted dijo que estamos a tiempo, pero están interesados los partidos en eso? Bueno, si no se interesan, se le va a imponer la voluntad de la sociedad. Porque tú no puedes ver que la sociedad no va a ver que el deterioro va en progreso y saltamos de un proceso negativo a otro y entonces y no se hace nada. Entonces, cuando llegue el momento, la sociedad le va a pasar la factura a los partidos y a todo el mundo y a los políticos, en sentido general. Porque es que esta sociedad no puede ir. Usted no se acuerda cómo estaba México, hasta que tocó fondo en la política. Así es. Y están todos un descrédito absoluto. Entonces yo menciono México, pero pudiéramos mencionar muchísimos otros países. Y nosotros, República Dominicana, que es el que nos interesa y nos corresponde ver con alegría o con preocupación, dependiendo de la ruta que tengamos. Hoy estamos con preocupación, porque es que nosotros no tenemos un desenvolvimiento correcto, adecuado en el quehacer político. Y cuando los cabezas de un país, vale decir los presidentes, los dirigentes políticos comprometidos con el porvenir del país, no actúan, entonces hacen una contribución a ese deterioro que estamos viendo. Y eso es lo que está pasando aquí en este país. Por eso tú te encuentras con que el narcotráfico aquí, eso no es oculto decir, mira, porque ya eso no se puede mencionar. No, hay que mencionarlo. Hay que mencionarlo. Y yo mencioné el regidor de Boca Chica. Pero si nos remontamos a los inicios de este gobierno, que fue cuando comenzó a verse el malestar de la presencia del narcotráfico en el quehacer político, entonces nosotros tenemos que revisarnos y revisarnos profundamente, porque si no lo hacemos ahora, luego se va a revertir todo lo que nosotros hemos soñado como país. Doctor Mendoza, interesante, importante lo que usted está planteando. Yo sé que la sociedad dominicana de una forma u otra
está mirando de que vamos en declive y que de una forma u otra todos tenemos que contribuir para salvar el país que tenemos, porque tenemos que salvar donde vivimos y lo que queremos. Sin embargo, mirando hacia atrás, hacia el pasado, no hay posibilidad de golpe de Estado. El país cerró esa puerta totalmente. Claro. Pero pudiera haber posibilidades de que resurja un líder de esos líderes que vemos en América Latina y en el continente europeo, como Nayib Bukele, que resurge con un nuevo paradigma y totalmente diferente a los políticos tradicionales. ¿Pudiera la República Dominicana tener esa brecha que surja uno? Bueno, ahora mismo, creo que hoy lo planteaba un politólogo, la presencia de un outsider, como le llaman a esos políticos, que no son políticos, pero ingresan al quehacer político por una coyuntura y entonces dan la gran sorpresa y desplazan a los políticos tradicionales. Yo creo que en nuestro país, si los políticos, si los partidos no se miran en el espejo de la realidad, ciertamente coincido con lo que planteaba ese politólogo. Porque nosotros no podemos estar viendo, es como tú analizas la democracia y tú dices, bueno, ¿cuántos años tenemos de democracia? De la muerte de Trujillo para acá. Y tú dices, ¿cuál ha sido el resultado de la democracia? ¿Dónde está efectivamente lo que ha hecho la democracia, a no ser decir abajo el gobierno, decir criticar y cuestionar a los funcionarios? Esa es la gran libertad que se ha logrado con eso. Pero eso no es lo que se persigue. En un sistema, en un régimen democrático, eso no es lo que se persigue. Se persiguen otras cosas que tienen que ver con el crecimiento y la protección de la salud, de la educación, de la alimentación de la gente. Señores, aquí tenemos un panorama bastante complicado, y no es que yo lo quiera decir porque yo sea dirigente del PRD o porque tenga vinculaciones políticas, no, es por la realidad que estamos presenciando. Entonces, yo creo que el escenario está planteado. Ojalá que los políticos lo entiendan y no le abran más la brecha a uno de esos fenómenos que se dan en la coyuntura política y aparezca un outsider que diga, bueno, me candidateé, voy a proyectar esta línea y logre colocarse. Entonces, porque ahí sí van a sufrir los partidos. Parece, Giovanni, que la democracia en República Dominicana se parece mucho al crecimiento económico. Me explico, doctor. El crecimiento económico se supone que es un medio, no un fin en sí mismo. ¿Para qué? Para lograr cosas en bienestar de la sociedad. Claro. El cacareo de nuestra democracia se limita a que usted puede decir en ocasiones lo que se le ocurra, a que tiene 50 años, cada 4 años votando, porque eso hay que decirlo, no ha habido una interrupción. Pero cuando usted evalúa resultados de las políticas públicas en términos de mejoramiento y de solución de problemas, no hay un solo resuelto. No lo hay. Pero se sienten orgullosos. Todos. Y no lo puede haber. No hay solución a un solo problema fundamental del país. No lo hay. No hay solución. Porque los políticos llegan al Estado. Mira, yo voy a hacer una digregación. Yo creo que aquí a la gente, a los políticos, a los candidatos, hay que buscarlo en razón de lo que es su conducta, su trayectoria de vida, su ética, su moral. ¿Me entiendes? Ahora, en estos tiempos, porque la política ha cambiado. Y entonces nosotros no podemos estar sustituyendo un malo por otro peor, y solamente porque tenga cuarto, esa es la única condición. Y yo creo que ciertamente nosotros tenemos que hacer una revisión, porque es que no podemos seguir el rumbo que llevamos. Y aquí hay que tener cuarto. Bueno, decía el distinguido colega y amigo, y yo no me sorprendió porque es amigo de mi hermano Eric, Giovanni, que él decía refirió a esa figura, a Nayib Bukele. Nayib Bukele es otra melodía en la política.
y Nayib Bukele se tiró al ruedo y comenzó no como presidente. Ese fue el tránsito al que él llegó por lo que había hecho antes. Alcalde, político, rico, multimillonario, pero con un sentimiento cabal de lo que era su pueblo. Y entonces eso lo indujo a él a presentar un esquema político diferente al que había sido la tradición en El Salvador. Y así tú analizas otros, pero en el caso de Nayib Bukele, que es un hombre que es admirable, le puso fin a una serie de cosas, pero para eso tenía que tener la voluntad política, y llegó con esa voluntad política de hacer la cosa. Y por eso Salvador, cuando yo fui a Salvador por primera vez, por segunda vez, todavía, yo era diputado y fuimos en una comisión, pero ahí había que andar con un carro blindado adelante, un carro atrás, un ejército militar custodiando a 5 o 6 diputados, y la segunda vez por igual. Entonces, luego, cuando estando yo como juez del Tribunal Superior Electoral, que yo fui pionero, me correspondió volver, y entonces uno veía que había como un cierto cambio en la conducta política, hasta que llegó Bukele y puso la cosa al revés de lo que había sido toda la política en El Salvador. Y imagínese usted El Salvador, un país donde la criminalidad llegó tan lejos que mataron a Monseñor Romero. Oscar Arnulfo. Sí, Arnulfo Romero en el púlpito. Hasta ahí llegó. Bueno, pues se fue deteriorando hasta que llegó Bukele. Y entonces Bukele ha puesto la cosa en un reordenamiento social y político, que ahora lo que están haciendo es admirando a Bukele. ¿Por qué no llegó antes? Así estamos diciendo nosotros, aquí en toda América Latina. Sobre el tema Bukele, pienso que más adelante pudiéramos hablar. Yo tengo una visión muy particular sobre ese fenómeno que llaman bukelismo, pero que yo no sé cuál es su doctrina, su filosofía, no lo sé, más que gobernar con un estado de excepción desde que llegó. Ojo, sí. Ojo, más que intervenir el Congreso. Sí. O sea, hay todos unos parámetros que hay que discutir, pero más adelante lo vemos, vamos a concentrarnos. Y el estado de excepción fue el mecanismo que jurídicamente le correspondía hacer para él poder hacer lo que ha hecho. Vamos, eso lo vamos a discutir. Sí. Será tela de otra para contar otro momento. Es otra tela. Sí. Porque a veces el modelo, pero vamos a ver las cosas. Pero doctor, hablaba ahorita, y no sé si usted quiere meternos, que nos metamos en la sentencia reciente del Tribunal Constitucional, la 1225, que ha causado todo un alboroto en la República Dominicana. Y yo no sé, yo creo que hay gente que quiere tener una constitución para ellos y una para los otros, porque hay un conjunto de derechos que prevé la constitución que no pueden ser solo como adorno, sino que tienen que materializarse. Y el derecho a la igualdad yo creo que es un principio constitucional, sí, porque el Estado debe caminar. Sí, así es. Y yo no sé si y yo he dicho, si en República Dominicana no está prohibida las relaciones homosexuales, no puede haber una ley que penalice esas relaciones. Y eso era lo que estaba ocurriendo en la República Dominicana. ¿Cómo usted, a grandes rasgos, ve la decisión del Tribunal Constitucional? Bueno, yo te voy a decir, llegó el mal momento. Yo no cuestiono la parte jurídica, porque habría que ver y estudiar los fundamentos en lo que se basaron los jueces para tomar una decisión como esa. Pero realmente esa fue una decisión que choca con lo que ha sido la tradición en la República Dominicana, por ejemplo, que choca con lo que ha sido el desenvolvimiento, y no religioso, porque religioso puede ser usted y puedo ser yo y el otro, o no podemos ser religiosos, y eso no nos castiga en nuestro
comportamiento como ciudadano. Pero yo sí creo que fue un mal momento porque a veces aquí se manejan muchas cosas para distraer la atención políticamente. Y entonces, cuando ese es el peligro y la gravedad de tener una estructura de Estado hacia una sola dirección. Cuando se presenta esta decisión, realmente hay un ruido colectivo, que el narcotráfico está arropando al gobierno, que agarraron a aquel, y hay unos extraditables que están en camino y otros que lo están investigando, uno que quería ser canciller y le dijo, no, espérate, que esto está en una fase de investigación. Entonces todo eso pasa. Y cuando eso ocurre, entonces se da el fenómeno de la preocupación y también de las especulaciones. Porque hay una preocupación sentida en el país por el comportamiento de muchos funcionarios que se descuidaron, se comprometieron a una cosa. Aquí hubo una estafa, y yo lo digo, en el discurso que se presentó ante el país y la realidad que hemos vivido en estos últimos 5 años, ha habido una estafa política, no se ha cumplido nada. Cuando usted ve que el presidente de la República tiene que estar anunciando las obras, lo que él entiende que son las obras más importantes de su gobierno, que el elevado y el soterrado de pintura, que de aquel lado también unas obras que hicieron, y está él promocionando. Óigame, el presidente no está para eso. Y cuando él comenzó, yo recuerdo que Miguel Guerrero y yo coincidimos, porque Miguel fue director de prensa de la presidencia. Y yo también. Entonces, un presidente no está para eso. El presidente está para dirigir los destinos de un país, gobernar, asumir un rol de estadista. ¿Entiendes? Alguien hablaba aquí en este mismo programa y decía que no se puede estar con odio en la política, que no se puede gobernar con odio. Eso es verdad. Eso es verdad. Si usted va a la política con odio y usted va a gobernar con odio, usted va a terminar en un desastre, porque el odio no es buen consejero para nada. Ni siquiera para la venganza, porque la venganza es mala. Entonces, si usted no entiende eso y usted es político, usted es presidente, usted es estadista, por eso hay una diferencia entre un estadista y un presidente. El presidente puede ser cualquiera, por coyuntura puede ser un presidente. Los fenómenos que se están dando en algunos casos en América Latina, que comenzó con Fujimori, yo creo, los outsiders, ¿no, verdad?, que se ingresan y tú dices, pero ¿y de dónde vino? Y viene con un discurso interpretando la debilidad de la sociedad, interpretando también el fastidio de la sociedad con respecto a los políticos tradicionales, y entonces entran y llegan y pasan lo de Bukele, lo de el peruano Fujimori, pasan lo de otros 2 economistas, uno ecuatoriano y otro peruano, que no sirvieron para nada, que están en proceso político, jurídico abierto, y algunos condenados. Entonces, es que la política no es así. Usted no puede entrar a gobernar con emociones tampoco. Nadie puede actuar por emociones. Todo el que actúa por emociones va camino a un fracaso. Y si es presidente, bueno, lleva el país a un fracaso. Bueno, interesante. Escúchame, ya que el doctor Mendoza habló sobre ese tema, la sociedad dominicana, el sector empresarial, que se dice, entre comillas, que son los que ponen los presidentes, ¿verdad? Que son los que financian la campaña. Entonces, ¿no se dan cuenta ese sector empresarial de que pudiera haber un error, de que necesitamos corregir el país
y llamar a capítulo, en ese caso, a esos presidentes, sin mencionar nombres, cualquier presidente que puede estar, qué sé yo, teniendo algún problema en lo que es la administración de la cosa pública, lo que es el país de todo. Y ese sector empresarial, pues, de una forma u otra, que está bien organizado, bien estructurado, puede tomar una iniciativa, señor presidente. Vamos mal, un ejemplo. Vamos mal, pero Junior mencionó ahorita, hizo referencia a la conducta ideológica de los políticos. Penosamente ya eso no existe. Entonces nos encontramos con una realidad que nos choca, que nos estropea. Ya no hay criterio ideológico en la política. Ahora viene la mercadotecnia, los mercadólogos, los sociólogos se combinan y hacen un trabajo de posicionamiento, y entonces, bueno, le dan seguimiento a un político y trazan los pasos a seguir. Cuando el doctor Peña Gómez estaba de candidato en el 94, vinieron unos asesores. Yo no entraba en detalle sobre eso. Vinieron unos asesores del PSOE de España. Yo estaba ahí y yo escuchaba las preocupaciones de ellos y planteaban salidas. Y yo recuerdo un planteamiento que hizo el jefe de los asesores, Gabriel, pero no me acuerdo ahora el apellido, Gabriel, que fue un caso muy sonado, y le planteó una cosa, y hizo un planteamiento al doctor Peña Gómez para que asumiera. Había una crisis grande en la competencia política, y le dijo: usted tiene que hacer esto y esto. 2 planteamientos hizo. Y ahí habíamos poca gente. Y el doctor Peña Gómez dijo: yo no lo voy a hacer. Hacer eso para mí sería una vileza. Usó esa palabra, una vileza. Y no lo hizo. Y seguimos. Y los asesores, el jefe de los asesores dijo: nos vemos después del 16, usted va a perder las elecciones. Cerrado, pero la va a perder. Y así fue. Y todo haciendo esa referencia histórica a propósito de lo que tú planteas. Sí. Porque, señores, la política no se puede seguir manejando como ahora. Aquí es un desorden. Todo el que tiene cuarto, 3 pesos, se lanza a una candidatura. A mí me preguntaron una vez: doctor, pero usted tiene una trayectoria muy larga. Y yo le dije: sí. ¿Por qué usted no ha aspirado? Digo: porque no se puede aspirar sin dinero. Aquí los valores no valen, no bastan para tú decir: bueno, yo tengo condiciones. No, eso no basta. Usted tiene que tener un respaldo económico, que no se le tuerce en el camino tampoco. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros estar con un discurso? Ustedes no ven que los políticos van como perdiendo fortaleza, van perdiendo fuerza, y ya la gente no está interesada en lo que va a decir esto, van a decir aquel, porque la política ha cambiado, y como tal la gente está perdiendo la fe en el trabajo político. Bueno, Giovanni, doctor, interesante conversación, pero el tiempo, como dicen, es implacable. Llegamos al final. Qué pena. 1996 jugó un papel importante en ese proceso de desaparición de los criterios ideológicos en la política. Sí, así mismo. Señores, vamos a despedir al doctor Marino Mendoza, abogado, ex juez del Tribunal Superior Electoral, diputado, muy importante, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Gracias, doctor. Dominicano, perdón. Libre. Perdón, profesor. Gracias, y de verdad agradecido de su participación aquí, inmensamente. Sí, gracias a ti. Señores, a ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana.